Bien, buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir en esta jornada de trabajo. Tenemos pendiente este segundo día, en donde daremos continuación a la presentación de los capítulos por parte de los autores que faltan. Y me parece que posteriormente nos dará todavía tiempo de poder hacer todavía algunas precisiones de conjunto al trabajo de capítulo y llegar a establecer acuerdos, fechas de las futuras reuniones, dándole seguimiento a este trabajo. Me parece que no está de más hacer un breve recuento y recordar un poco lo que estamos haciendo aquí. Tiene que ver con una primera experiencia en sistematizar las investigaciones realizadas sobre el tema de cambio climático, inspirados y de alguna manera guiados por la propuesta establecida por el IPCC a nivel global, a nivel mundial. Como ayer lo señaló el doctor Carlos Gay, no se trata de una, digamos, una reproducción a pie juntillas de lo que está en el reporte del IPCC, más que otra cosa, vuelvo a insistir, es una inspiración, y de ahí que desde la reunión de abril tomamos como referencia el guión propuesto por el IPCC, pero insistimos todavía desde aquel momento, no era la obligación de nosotros tener que cubrir todos los capítulos que estaban señalados en ese reporte global, sino la de, vuelvo a insistir, un documento inspirador, orientador, que dé un gran marco de trabajo, pero que finalmente los líderes de capítulo, conocedores del tema, a los cuales han sido invitados y amablemente han aceptado, pues irán, digamos, estableciendo efectivamente en qué temas existe información relacionada con México, ¿no? Que ese sería el otro gran recorte. Vale la pena también volver a mencionar que para el caso de nuestro trabajo estaremos rigurosamente refiriendo trabajos de México. No estaremos, digamos, tal vez de manera muy de contexto, se valdrán algunas referencias amplias, pero muy pocas simplemente como a nivel de contexto, y más nos interesa conocer qué se ha trabajado, quiénes lo han trabajado, el tema de cambio climático en sus diferentes versiones, en sus diferentes aristas en relación a México. Eso ya implica un gran recorte. En algunas presentaciones el día de ayer yo creo que hay muy buenos avances en ese sentido, pero también me parece que hay que seguir teniendo una buena vigilancia de que no se trata, digamos, de un reporte global de los temas. Siempre habrá esa tentación como investigadores de querer tener información general, que bueno, está bien, pero insisto, son referencias estrictas a México. No importa que sean elaboradas por extranjeros, pero sí nos importa mucho que sean referidas al caso de México. Una segunda consideración que también me parece muy importante señalar es que no se trata de una búsqueda bibliográfica de trabajos relacionados con México, sino que se trata de una lectura de esos trabajos. Y eso también nos mete en un brete fuerte, porque si bien ayer también, y me parece muy bien, algunos colegas presentaron ya listados de bibliografía, debemos de tener claro que no es eso solamente, sino que implica también que nos obliguemos en haber hecho una lectura de los documentos y que esta lectura derive en un juicio en nosotros como expertos y posteriormente de manera colegiada en las reuniones que vienen, para ir definiendo efectivamente qué documentos se incluyen y no. Es decir, no se trata de meter todo lo que se encuentre en la literatura referida a México, sino, repito, se trata de que a partir y después de una lectura acuciosa y con un ojo, digamos, de expertos, se decida incluir o no las lecturas de ciertos documentos. Entonces, esto es muy importante. No se trata de un trabajo enciclopédico, sino se trata más bien de un trabajo como primera experiencia de aproximación a esto. Entonces, yo comentaba ayer con alguien, tal vez valdría la pena a los líderes de capítulo decirles cuáles son los 5 trabajos que consideres claves y estratégicos
en el tema que estás tú trabajando. Aquellos capítulos que son originales, que son inéditos, que están marcando pauta y que no son refritos digamos, de autores que se autorrefieren. A mí me parecería como una sugerencia para las próximas sesiones, que no se trata de venir a plantear muchísimas lecturas, sino aquellas estratégicas que nos parecen que orientan la dirección en líneas de trabajo futuras, en críticas, en ordenamiento de la información, en fin, aquellos trabajos, digamos, estratégicos, claves, que para el tema de nuestro capítulo están siendo muy orientadores, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece importante. No estoy seguro si para todos les había quedado claro que no se trata más que de esta, digamos, acotación. Como se dan cuenta, entonces, bueno, a lo mejor esas 15, 20 cuartillas estarán siendo justas en relación a lo que nos toca realizar en un tiempo perentorio, ¿no? Porque también pues tenemos un tiempo corto y tendremos que evaluar nuestras fuerzas. Todos nosotros tenemos otras actividades que hacer, pero sí tendremos que ir considerando estas circunstancias. Bueno, pues dicho esto, me parece que podríamos, salvo su mejor opinión, si hubiera alguien quisiera comentar algo de arranque para esta segunda jornada, pues estamos abiertos. O si les parece bien, podemos, porque también el tiempo se nos va a ir como agua, le pediríamos al doctor, ¿quién sería el que sigue? Vamos a iniciar. Ayer sugerían empezar en orden. Entonces vamos a pedirle por favor al doctor Aragón, si nos comparte por favor sus avances. De las características de esto es que es evaluación del conocimiento, del estado del conocimiento, que tiene como finalidad informar a los gobiernos sobre cómo estamos avanzando en la comprensión y en la solución de los distintos problemas asociados al cambio climático. Entonces, debe de haber un énfasis, no sé, a no ser que ustedes discutamos algo pudiera ser distinto, pero debe de haber un énfasis hacia la evaluación para informar o para alimentar la toma de decisiones, ¿no? Porque si no sería, como se ha dicho, como dijo Benjamín, como se dijo ayer, sería pues sistematización de información o de conocimiento en un determinado campo, ¿cierto? Pero uno de los rasgos, o más bien de las exigencias de esto, es que debe de informar políticas públicas. Tan es así que en la parte final de todo el proceso de construcción del reporte, y si estoy equivocado, Ana y Úrsula, que tienen más tiempo en esto, me corregirán, pues, entran los gobiernos y los gobiernos revisan en el último momento, ¿sí?, ya las correcciones y todos los capítulos completos. Entonces lo que nos llega a nosotros son Germany, entonces uno ve y no sé cuántas, 500 observaciones. United States, no sé cuántas. México, 0 observaciones en mi capítulo. Cero. No sé, en las de ustedes, ¿hubo de México? No. Bueno. No, en mi caso sí, porque México estaba en el capítulo regional de América del Norte. Ah, bueno. Entonces es diferente. Pero sí. Ello hubiera sido autogol de, supongo que fue gente del INEC o algo así, ¿no? Bueno. Y entonces, esa información está siendo, digamos, acompañada o está siendo de alguna manera validada, no sé si es el término adecuado, por cada uno de los gobiernos. Y en la última sesión, ¿sí?, hay como un acuerdo y se acepta ya el producto, ¿no?, del quinto reporte de evaluación por parte de todos y cada uno de los gobiernos. De tal manera que este reporte, los diferentes capítulos deben de tener esto, ¿no?, este rasgo que sería de alimentar a las políticas públicas. Entonces, está por ahí. Perdón, Fernando, un paréntesis.
Antes de que los gobiernos revisen, pasa por aproximadamente cientos y a veces miles de investigadores para cada capítulo, y eso evalúan lo que es el primer borrador. Claro. Y llegamos a recibir por cada capítulo, y esto es por la experiencia de los años que está en el IPCC, entre 1.300 a 1.500 comentarios de diferentes profesionales, investigadores de todo el mundo, y a cada uno de estos comentarios tenemos que revisarlo y hacer un informe de si aceptamos el comentario, que quiere decir tal vez que quitemos la frase, que la modifiquemos, que incluyamos un nuevo artículo, porque en el caso de que cuando se presente el informe final, uno de los revisores puede decir yo hice tal comentario y no aparece. Entonces se tiene que ir a los archivos de la unidad de soporte técnica y verificar qué es lo que la persona que era responsable de escribir eso respondió ante tal argumento. Entonces esto implica que hay una calidad científica prácticamente asegurada en lo que se publica, y que ya escrito el segundo borrador se va a los gobiernos y ahí lo aprueban o no. Sí, qué bueno que dices eso, porque en realidad yo ya nada más estaba escribiendo la última parte, pero además, no nada más eso, sino después del Zero Order Draft, inmediatamente después, cualquier persona en el mundo tenía acceso, no sé si recuerden, y puede dejar sus comentarios, puede dejar sus preguntas, etcétera. Y todos, como decía Ana, estamos obligados a responder, ¿no? De repente hay preguntas o cuestionamientos que no tienen sentido, hay otros que sí, otros que quieren que tal o cual autor se incluya su publicación aunque no tenga mucho que ver, ¿no? Y ya después entran los científicos y después el gobierno. Pero sí, como dice Ana Rosa, es todo un proceso de construcción del capítulo y del conocimiento que está involucrando, por supuesto, a los que estamos haciendo el capítulo, pero también a la gente que está dejando comentarios. Tan es así que se establece un formatito tipo Excel, y ahí se van dejando todos los comentarios, y es realmente painstaking, está revisando todo el tiempo, y atendiendo, porque como dice Ana, queda ahí registrado, si no podemos hacer todo, y después atiendo tu comentario, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente para pasar, ¿no? Evaluaciones, grupos de trabajo y composición, distribución regional, tres grupos de trabajo, y en realidad lo que hacemos es evaluación de la literatura existente, ¿no? Eso es lo que se hace, con una serie de criterios y confiando en el expertise de la persona que está conformando el grupo, ¿no? Y en realidad es un proceso. A ver, la siguiente, esto ni me acuerdo cómo estaba esto que lo jalé, esto, bueno, pásale. Ahí está, proveer a los gobiernos bases científicas para que estos construyan políticas públicas y sean usadas en negociaciones climáticas. Digamos, este es uno de los grandes objetivos, ¿sí? Las evaluaciones son relevantes para las políticas públicas, pero no prescriben. Aquí podemos apostar y decidir lo que queramos, ¿no? Es decir, porque en realidad esto no va a tener una sanción o una supervisión más allá de lo que pudieran ser después supongo que le vamos a pasar a cuando estén terminados los capítulos a tal o cual grupo de expertos para que hagan una dictaminación, por supuesto. Y los reportes científicos incluyen una serie de rasgos que hasta donde yo he escuchado, yo nada más participé en el más reciente, el quinto, pero se han venido incluyendo distintos aspectos, sobre todo de análisis socioeconómico que antes no se incluía, ¿no? La siguiente. Estamos en el segundo, ¿sí? Datos de adaptación y vulnerabilidad, ¿sí? Ciclos de mitigación, que como bien precisaron no tienen nada que ver aquí. Hay reportes paralelos, el reporte de síntesis, hay un resumen para tomadores de decisión. Todo eso ya está colgado en la página, ¿no? Siguiente, sí. Y ahí están la composición de los grupos, coordinadores, países representados, científicos, mujeres, hombres, etcétera, y nuevos miembros, ¿no? Es decir, lo que creo que está ocurriendo en la tendencia es a balancear más en términos de región, de composición, de género, etc. La distribución, y bueno, la siguiente. Ahí está, era lo que quería.
no conduce investigaciones propias, ni modelos, ni medidas, nada, no. Simplemente se evalúa lo que ya existe, ¿no? Revistas científicas, sobre todo las que han sido dictaminadas en revistas exactamente, de buen nivel, y por primera vez en este reporte, literatura gris. Y ahí yo creo que habría que llegar a acuerdos en el sentido de que buena parte, por lo menos en mi capítulo, en el capítulo que coordina Maru y en otros, la fuente de información va a ser mucha literatura gris, ¿no? Los reportes de política pública, los programas de cambio climático, etc. Y ahí sí es interesante porque mucha de la información que usan la gente que elabora esos documentos se basa ya sea en información científica general o en investigación que haya sido hecha en México y para México, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que tener cuidado en lo que llaman traceability, ¿no? En este traceo, como decía Simone ayer, ¿no? Es bien difícil, efectivamente, tratar de confiar en digamos, en la calidad del documento o del reporte, sobre todo cuando es reporte de política pública, porque a veces se sacan cosas de la manga, ¿no? Bueno, pero lo importante es que efectivamente esa literatura gris se incluya y lleguemos a una suerte de consenso, como se enfatizó el día de ayer por Benjamín, los Benjamines y por Carlos, de que pues habrá que tener mucho cuidado con eso. Y en ese sentido, mi comentario de ayer de tener un acervo importante de todo esto, ¿sí? Papel es evaluar el conocimiento científico, técnico, socioeconómico relevante de eso, ¿no? De opciones de adaptación, ahí pues no sé por qué puse yo mitigación, pero en el capítulo tal vez no sé quién vaya a hacer las sinergias o los cobeneficios entre adaptación y mitigación, que es como el capítulo 18, no sé qué, del informe original, no sé. Bueno, ahí podré incluir algo en la siguiente. Esto que yo presenté aquella vez no vamos a usar, supongo, aunque me parece que sería importante que revisáramos todos el original, por lo menos del Summary for Policymakers, ¿no? Cómo se maneja ese lenguaje calibrado, que dadas las incertidumbres y todavía la falta de conocimiento en muchos temas, no podemos concluir muchas cosas, ¿no? Entonces tiene que ver digamos, con la incertidumbre, con la capacidad que tenemos para conocer, pero también con los acuerdos que llegamos los que hicimos el capítulo, de que sí efectivamente tal o cual información o conocimiento tiene la suficiente solidez para permitirnos afirmar determinadas cosas en cierto rango de probabilidad, ¿no? Calibrado en certidumbre para expresar el nivel de confianza en los hallazgos basados en la fortaleza de la evidencia científica y técnica y el nivel de acuerdo de la literatura científica, técnica y socioeconómica. Y bueno, ese es todo el proceso. Eso está en el portal del IPCC con más detalle, con la idea de que efectivamente nos demos cuenta que hay, es decir, nosotros entramos acá, hay todo un trabajo previo de consenso, porque se hace antes de efectivamente iniciar con los trabajos de todo desde el Zero Order Draft hasta el segundo, llegamos ya con un índice preliminar de cada uno de los capítulos, es decir, no se partió de cero. Y hasta donde entiendo, no sé, Úrsula y Ana me podrán decir. El IPCC recibe el conjunto de todos los índices por parte de los gobiernos participantes, o sea, eso se discute antes, se acepta, y cuando uno quiere que cambiar el índice tiene que negociar con el buró del IPCC, que a su vez se dirige a los gobiernos para poder cambiarlo. O sea, sí, ayuda muchísimo la estructura porque obliga a uno de quedar dentro del marco que uno recibe. Claro, es esto que dice el IPCC approves outline. Exacto. Y luego se lo da a los gobiernos, etc. Exacto. Gracias, Sur. Claro, exacto. Entonces, bueno, quería un poco precisar un poco de esto, que creo que puede servir para encontrar más foco, ¿no? Gracias, ahora
La otra creo que la tengo en texto. Y es en realidad es ¿Y ya lo que sigue ahorita son los avances, Fer? Sí. No te explico por qué. Porque este segmento lo acabo de grabar completamente íntegro. Lo vamos a subir a la plataforma. Sí. Lo vamos a distribuir a los otros dos grupos. Porque lo que nos acabas de dar es como la perla sobre lo que estamos buscando hacer. Entonces agradecemos la colaboración de Ana, que tampoco sabía que lo íbamos a grabar íntegro, y de Úrsula. Porque eso lo vamos a distribuir a todos. Si quieren, les distribuyo la presentación que hice aquí en la Ibero, que está enfocada en el Working Group 2 y en mi capítulo. Es más, pueden entrar a la página y ya hicieron ahí como una presentación PowerPoint, digamos como oficial, ¿verdad? Véanla y es como muy útil. También pudieran poner el link para, digamos, para aquellos que ya están dentro de la página del PINC, ya nada más hacer el clic, ¿no? ¿Sí? Aquí está el capítulo 2. Ajá. Y habrá algunos que no, si quieres bajarle, por favor. Como se ha dicho ya con cierta reiteración, dado que el WG2 es un reporte mundial, pues México está restringido a un área geográfica y la problemática de impactos, vulnerabilidad y adaptación, pues adquiere rasgos, digamos, únicos, pues, ¿no? Que de cierta manera se vieron reflejados en el reporte general. Por ejemplo, yo trabajé hicimos el capítulo de áreas urbanas. Y yo le decía al camarada de áreas urbanas que va a hacer esto, que revisara primero qué hicimos, porque a mí me tocó, yo soy el único latinoamericano del capítulo, me tocó peinar prácticamente toda la literatura que tenía que ver en Latinoamérica, porque hay un hindú, pues se clavó con la India, hay un etcétera, africanos, entonces cada quien cubrió su área geográfica, y como los que no viven en Latinoamérica creen que México sabe todo de Latinoamérica, pues entonces es como pedirle a Simone, oye, trabaja a Europa, por favor, ¿no? Pero bueno, uno lo hace y lo hace con mucho gusto y es muy sabroso el trabajo. Y en realidad no encontré gran cosa, no encontré gran cosa. Apenas ayer en un trabajo que estoy haciendo, encontré un libro bien interesante que dije, chin, a la hora de hacer la búsqueda, que sí hay que hacer una búsqueda exhaustiva, no encontré mucho. Bueno, encontré las fuentes tradicionales que no se habían reportado de 2007 hasta acá, porque lo que se reporta en el quinto reporte, lo que se reportó o lo que se revisó fue a partir de 2007 hasta 2000, ¿qué fue? Agosto 2013, todavía entró, ¿no? Ya después ya no entró. Es decir, una vez que se haya mandado un artículo a una revista y haya sido aprobado, uno decía, bueno, ya se aprobó, está la versión online, draft, entonces ya puede ser considerado. Y así entraron todavía más capítulos, pero para el caso de áreas urbanas no hubo mucho. Yo le decía al camarada, bueno, ponte almeja porque tienes que, tal vez es una buena oportunidad de encontrar cosas que en ese momento yo no encontré, ¿no? Entonces no va a haber mucha cosa. Por ejemplo, bueno, pues mares polares, bueno, pues no tenemos nada que hacer, o con los océanos, las zonas interoceánicas ahí, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que hacer para el caso de México. Y lo interesante de este reporte es que vamos a ver el énfasis que hay en la producción de conocimiento en México y decirle a las autoridades y que todos los que estamos en la investigación darnos cuenta dónde están las grandes lagunas de conocimiento, que por ejemplo, para el caso de áreas urbanas, yo las tengo más o menos claras, seguramente Ana Rosa, Úrsula, etcétera, y ustedes las van a ir teniendo claras en la medida en que vayan buscando, encontrando más información. Y esto va a ser bien útil porque este estado del arte de la información con relación al cambio climático en México creo que es una de las características de este reporte, ¿no? Y entonces ahí los proyectos y los financiamientos para investigación pues pueden ser más eficientes a la hora de financiar proyectos o lo que sea, ¿no? Entonces bueno, este capítulo
yo quería entrar al anterior, al áreas urbanas, pero dije, no, bueno, y ya después me aceptaron entrar en el segundo, que es así como las bases fundamentales con las cuales los tomadores de decisión se fundamentan para hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, hay información científica, pero hay información, digamos, folk o no científica, pues, ¿no? Y yo he venido haciendo evaluación de cómo se produce y se usa el conocimiento, tanto científico como no científico, en la toma de decisión y en política pública, en particular en el ámbito de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Entonces, yo lo que he hecho es investigación sobre la construcción de las políticas públicas, ¿no? Que es distinto a hacer investigación o análisis del conocimiento que puede alimentar las políticas públicas, porque una cosa es el conocimiento científico, decir que se va a calentar tal o cual zona, pero otra cosa es de qué manera eso puede ser, a mí no me gusta el término, traducido o implementado por los tomadores de decisión. Entonces, este capítulo, el objetivo es, digamos, evaluar ese conocimiento que ha sido usado, ¿sí?, para tomar decisiones en el gobierno, ¿no? Que es básicamente así a priori, porque yo no he hecho más, yo soy aquí sincero, yo lo que he hecho es esto, no he tenido tiempo, pero ahora sí, espero ya con la ayuda de Maru y de, a ver si invito a Simone, si se deja, como dice la canción, pues hacer el análisis, pero digamos esta es como la estructura general y esa es la justificación, ¿no?, de esto, pues, ¿no? Lo dejo aquí, se lo dejo a Benjamín, seguro lo colgarán por ahí y esto se irá modificando. Lo interesante es que en el proceso de la elaboración del capítulo y en el proceso de evaluación de la información del conocimiento se va transformando el capítulo. Y no nada más en términos de la longitud del capítulo, sino en términos de la calidad y del contenido del capítulo. Lo que en un principio pudiéramos pensar que iba a ser como muy fácil o muy viable hacer, a lo mejor terminamos diciendo, pues aquí no hay información, o esta información no es lo suficiente sólida para que yo afirme tal o cual cosa, ¿no? Entonces, bueno, en particular se revisará conocimiento que se ha producido tanto en artículos científicos como en reportes y programas de política pública en México, ¿no? Ahora, mi tarea es identificar también en los otros capítulos hacia dónde estarían teniendo este scope, ¿no? Este alcance de los capítulos, porque en esa medida yo estaría dándome cuenta, ¿sí?, cuál habrá sido el tipo de, más o menos, de información o de ruta de conocimiento que me va a permitir decir a mí, bueno, toda esta información, o el PEC, o la ENAC, o los programas estatales, o los de gestión de riesgo de desastres, o los de ordenamiento territorial, porque ahí sí también tienen que ver cosas que directamente, ahí yo no estaría tan de acuerdo con Carlos, que todo que esté directamente y claramente vinculado con cambio climático. Hay cosas que tienen que ver con ordenamiento territorial, ¿no?, y que van a crear condiciones para adaptación al cambio climático. Entonces, a lo mejor eso se puede escribir a la hora de hacer el análisis del conocimiento de manera, como dijo al inicio del día Benjamín, de manera, digamos, si no contextual, pero sí como una condición determinante, por ejemplo, en los procesos de adaptación del sector agrícola, forestal, o lo que sea, ¿no?, por decir algo. Precisamente a tener un análisis de la interfaz entre el conocimiento científico y de política pública, porque me parece a mí, esa podría ser una hipótesis, es que, digamos, las fallas en buena medida de las políticas públicas no es porque el tomador de decisión no entienda, ¿sí?, la información científica, sino porque el conocimiento ya en la toma de decisión adquiere otro carácter y tiene otros fines, ¿no? Responder a la emergencia o atender a gente vulnerable o lo que sea, o simplemente intereses meramente políticos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la hipótesis que yo estaría trabajando. Ahora, puedo no usar esta hipótesis y aventarme directamente a hacer el análisis, ¿no? Poniendo atención en cómo se definen los problemas asociados al cambio climático, ¿no? ¿Cuál es el énfasis? ¿Es un énfasis científico-técnico, ecológico, químico, no sé?
ahora que están arribando las otras disciplinas a la caracterización, por ejemplo, de la adaptación, bueno, ¿de qué manera esas otras disciplinas están contribuyendo, no? Porque también la evaluación es ver cómo estamos sopesando la contribución y la evaluación de la contribución del conocimiento en definir los problemas y por supuesto solucionarlos, ¿no? Poniendo cómo se definen y cómo estos determinan y se mezclan con la lógica de las respuestas de las instituciones, ¿no? Puse ese término, mezclan o interactúan o como quieran, ¿no? Económicos claves y servicios, me ha enviado sus avances. El trabajo está repartido en 3 partes, son 3 personas trabajando en eso. Y ahorita lo que estoy poniendo en la pantalla es la parte del doctor Gerardo Ángeles. Se basó en lo que hace, bueno, en el índice del IPCC. Al mismo tiempo que me comentó que sobre algunos puntos no había nada de información, entonces yo le comenté que se tenía que comentar en el reporte, en su capítulo, que justamente había mucha falta de información en los puntos en los cuales él no encontraba ninguna información al respecto. Bueno, los temas: energía, demanda de energía, oferta de energía, transporte, transmisión de energía, impactos macroeconómicos, servicios de agua. No voy a enumerar todo porque no vale la pena. El sector transporte, caminos, vías férreas, ductos marítimos, aéreos. En vías férreas no vamos a tener mucha información en México, me imagino, pero aparentemente no es el único punto donde no hay información. El doctor Ángeles empezó por desarrollar el punto de impactos macroeconómicos. Bueno, él es economista y me imagino que es el tema que más domina, y entonces vio cuál era la relación con el cambio climático, ¿no? Y entonces ahí van sus avances. No soy experto, no sirve que vaya detallando lo que está adentro, sino impactos observados, bueno, las medidas de adaptación que se pueden considerar, y infraestructura acuífera, impactos económicos. Yo primero quiero decirles que la vez pasada me fui con la idea de trabajar, porque yo propuse ese tema, vulnerabilidad y riesgo, y preparé cosas. Ya hablé con Carlos, le voy a pasar lo que preparé y me hago cargo del tema que quede a cargo, ¿no? Retomo el trabajo. Yo había invitado a algunos colaboradores. Afortunadamente, por ejemplo, Iracema Alcántara le invité y no me había confirmado, me dijo que sí le interesaba, pero para vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Que ahora voy a hacer otro tema, voy a ver si quiere colaborar, ya veremos, ¿no? Porque yo le había invitado a otro tema para ver las cosas, ¿no? Pero ya me pondré en contacto con Carlos y todo lo que yo haga, pues ya decidirá él si le incorpora o no, de lo que hice al respecto. Coincido mucho con lo que Carlos dijo sobre vulnerabilidad y riesgo, que son precedentes los trabajos que existen, pero que no los se relacionan directamente con cambio climático, que es algo que está en discusión. Pero bueno, ahora retomemos. Me fui al documento original del IPCC y vi que trataba el capítulo de detección y asignación de impactos climáticos, y puntualicé todo ello. ¿Qué observé ahí? Que es un capítulo transversal a todo lo que vamos a hacer en el capítulo 12, que es transversal porque tenemos que decir qué impactos hay en los diferentes elementos que estamos tocando a lo largo de todo el capítulo. Eso es interesante, ¿no? Tenemos que decir qué impactos, bueno, conceptos y enfoques. Yo creo que metodología lo puse porque ya está observado, pero que en el caso de México lo tendríamos que tocar muy leve o no tocar, sino irnos directamente más, decir la justificación. Tenemos que decir, bueno, conceptos e enfoques, detección y distribución de cambios en el sistema terrestre, en el sistema Tierra, conceptos y detección y distribución de impactos por el cambio climático, en contexto general, desafíos y detección de distribución. En general se habla cuál es el impacto en sistemas naturales, en la criosfera, en el agua, y después vamos a
distribución de las especies, cómo ha impactado a los sistemas ecosistémicos y cómo ha impactado a los diferentes sistemas productivos. Ahí hablamos de agricultura, yo en términos generales vi 4 líneas donde deberíamos, yo creo que tenemos más impacto, que es ver qué impactos observados, y además el gran problema va a ser tener documentación escrita y vinculada transversalmente que nos diga que son por efectos climáticos. Porque en nosotros se podrá mencionar que pueden ser efectos, pero aquí se tiene que decir que son claramente por este cambio climático. Y hay que buscar la bibliografía que dé la certeza de ello. También me puse a pensar, bueno, y para decir eso, si yo, por ejemplo, si yo escribo para que te publiquen eso, pues tienes que tener atrás una fuente de bases de datos que te lo pueda sostener. ¿Y qué tenemos en México? Una gran deficiencia de nuestras bases de datos o un seguimiento con un tiempo muy corto que no nos va a permitir eso. Entonces, el gran reto es encontrar quién lo dice, quién lo ha escrito y cómo está. Yo observé perfectamente aquí 4 grandes líneas. Tenemos que trabajar, retomar esto como línea que hay, pero yo creo que debemos de hacer énfasis en eventos extremos que hay ocasionado por esos diferentes eventos extremos como impactos en los efectos a los diferentes sectores productivos, entrando agricultura, turismo, condiciones urbanas, y qué hay en la disponibilidad de recurso hídrico, tanto superficiales como subterráneos. Impactos en la salud, impactos en seguridad. ¿Qué hay? Pues cuando ves dices, perdón, pues se va a salir una... Carajo, esto es transversal, es de todo, y hay que estar en contacto con todos los autores líderes de este gran capítulo, porque lo que se diga en cada uno de ellos aquí va a tener que retomarse y dar la certeza. Bueno, yo lo observé así. Yo soy Cintia Aguilar y vengo en representación de Itzac Castañeda, que es la experta en género y cambio climático. Y por lo que estaba viendo ayer, yo hoy más que nada tengo una propuesta, porque género y cambio climático no es un capítulo que aparece en el IPCC. Entonces no tendríamos mucha guía nosotros en cómo basar y en qué temas más o menos tocaríamos. Como expertas en género y cambio climático ya sabemos cómo aplica género y cambio climático en diferentes cosas, pero son todos temas transversales a lo que han tocado de capítulos. Entonces la propuesta aquí sería apoyar el trabajo de todos los demás. Si es que encontramos información en salud, en seguridad alimentaria, en seguridad humana, pasarles las referencias. Si es de uso para ustedes, negociar si se queda con ustedes por la pertinencia del tema o si se regresa al capítulo de género para no hacer ruido en el capítulo de seguridad alimentaria, o para no profundizar tanto en ese tema y solo meter un box pequeño en seguridad humana sobre género, y que nosotros profundicemos ya basándonos en lo que seguridad humana va a establecer como parámetro. Pero creo que eso es nosotros entrando un poco más tarde al proceso. Acabamos de empezar hace 2 semanas que se cambió el tema, creo que a adaptación. Creo que es más nosotros adaptarnos a lo que los demás ya han estado trabajando, apoyar ese trabajo y meternos como marcos teóricos y conceptuales, y mencionar en el capítulo que se va a complementar todo lo de género con todos los demás otros temas, porque es un eje transversal. Y para nosotros es aún más importante que quede género en los capítulos como van tocando, y que se vayan tocando de esa manera directa, para no estar siempre articulando género como si fuera algo completamente distinto cuando va a ir tocando todos los temas. Entonces yo básicamente lo que voy a hacer es me voy a poner en contacto con todos, pasar las referencias que sean importantes y cuando acontezcan, y ya seguirnos con eso. Gracias. ¿Comentarios? Sí, doctora. Con la contribución que nos hace la doctora Ana Rosa Moreno de las referencias para los trabajos. Gracias. Bueno, ayer les mencionaba de este software que es gratuito, que se llama Mendeley. Si quieren, quien se interesa anotarlo, lo bajan sin problema. Y entonces aquí ustedes pueden ir subiendo los documentos que deseen. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo aquí una serie de carpetas por temas. Tengo cambio ambiental global, salud, cambio climático, salud, género, cambio climático. Entonces en cada uno de estos yo voy subiendo una serie de artículos que considero importantes.
cambio climático políticas, cambio climático salud, comunicación de riesgos, que es otra área que trabajo bastante, medio ambiente políticas, minería salud. O sea, ustedes deciden todos las carpetas que quieran manejar y que van subiendo aquí. Por ejemplo, aquí hace rato Fernando me mandó un artículo nuevo. Entonces cuando yo lo subo me voy aquí a File, le digo añadir uno, me voy a donde está ubicado en la carpeta y ya lo perdí. Ahorita lo espérame, documentos, Ana Rosa, cambio climático, y aquí está Environment and Urbanization. Entonces lo marco, le digo abrir y acá ustedes ven que lo está subiendo, ¿sí? Y te lo ordena en automático. Me lo ordena en automático y aquí me está diciendo, fíjense, este es el documento, los autores, el journal, el año, el volumen, el issue, el número y las páginas. Ajá, todavía lo sigue subiendo. Entonces, así ustedes pueden manejar, pero además hay opciones en donde yo puedo crear un grupo. Sí, puedo crear el grupo de cambio climático y aquí puedo invitar gente. Ajá. Eso funciona parecido a Dropbox. Como el Drive, ¿no? Exacto, como el Drive. Como el Sotero. Como el Sotero también. Entonces aquí digo, bueno, hagan de cuenta, ¿no? El capítulo pink, y entonces aquí entro las direcciones, aquí es por invitación. Puede ser por invitación o puede ser totalmente abierto. Abierto, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga Mendeley y me busque puede accesar a esos artículos. O bien invito a las personas que quieran compartir. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con un grupo de individuos en este capítulo, pues les dices, esta carpeta, por ejemplo, tienes acceso a ella o a todas mis carpetas. Ustedes decidan cómo lo quieran invitar. En este caso yo tengo todo ahorita privado, pero igual puede invitar a alguien. Entonces, esto es muy bueno porque aparte de que permite ordenarlo, lo que a veces otros software no lo tienen, tiene la maravilla de, si ustedes están aquí, imagínense, este es mi capítulo, ¿no? de lo que llevo ahorita escrito, ¿no? Que son 24 de tantas páginas, 24, 25 por ahí. Entonces, imagínate, tengo aquí, puedo tener acá, INEC, ¿no? Entonces, si esta referencia yo ya la tengo arriba, veamos una que es más de artículo, espérenme. Por ejemplo, puede ser Banco Mundial, ¿no? Entonces puedo decir aquí, me voy a referencias, aquí tengo el estilo es APA, el que nos han dicho, y aquí le digo insertar cita. Entonces aquí en insertar cita yo ya le digo que lo busque y automáticamente esta se va hasta el final y escribe la cita bibliográfica en el formato APA sin tener que estar diciendo punto, coma, no sé, que ya sabemos que eso es engorrosísimo. Entonces se va hasta el final en referencias y las ordena de acuerdo al sistema APA. Entonces esto es, no les voy a decir exactamente cómo se hace porque bueno, es mucho rollo, ¿no? Pero yo lo que les invito, miren, aquí está bibliografía o como trabajo citado, ¿sí? O sea, aquí se dice insertar bibliografía. La idea es que ustedes aquí, si les interesa, jueguen con la forma de meter la bibliografía, pero sí les quiero decir que esto ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Mucho tiempo, ayuda a organizar las cosas. Lo que sí es que todas las citas que ustedes tienen en el texto ya deben estar subidas a Mendeley, porque si no están subidas no las encuentran, ¿no? Y por lo tanto no las puedes citar. Entonces el formato es totalmente gratuito. Aquí están, pueden poner todos los documentos, por ejemplo ayer estuve añadiendo varios, ¿no? Entonces aquí están todos los que añadí ayer en las diferentes carpetas. Y puedo poner favoritos, puedo también tener un espacio de nada más los que son míos, porque en un momento dado, bueno, se necesitan para alguna actualización de currículum, lo que ustedes deseen. Puede filtrarse por autores, ¿no? Por ejemplo, bueno, a lo mejor, no sé, McMichael, que es
un súper especialista en los temas que yo trabajo, quiero tener todos sus capítulos, todos sus artículos ahí identificados rápidamente, entonces le digo, fíltrame por Michael y me los aparecen todos. Entonces hay toda una diversidad de opciones para manejar, ¿sí? Técnicos institucionales, los alternos, creo que todos los han revisado. Si hubiera algo, es el momento de poderlo señalar. Recursos, el capítulo 1, un poquito más arriba, por favor, faltan unos capítulos. Bueno, el contexto, punto de partida, que ya lo comentó el doctor Carlos Gay, lo prepararemos entre José Clemente Rueda y un servidor. Capítulo 2, bases para la toma de decisiones, Fernando Aragón ya nos ha comentado.